El espíritu que nuestro grupo de investigación en Cayetano cultiva, puedo decir en resumen, que lo que busca es tratar de resolver los problemas de salud pública que aquejan a las mayorías y a los estratos socioeconómicos más deprimidos. En ese sentido, debemos reconocer que pese a los enormes esfuerzos de nuestro Sistema Nacional de Salud, todavía tenemos en los lugares más remotos y apartados del país problemas de salud pública que en una ciudad se resuelven fácilmente, pero por el hecho de estar en un sitio remoto, apartado, no lo es así y terminan siendo hasta casos fatales o casos de alta transmisión e incidencia. Lo que sucede es que los médicos, los equipos, las instituciones y las facilidades por lo general están concentradas en las grandes ciudades, mientras que los lugares más remotos carecen de toda esta infraestructura y de todo este personal humano. En ese sentido, la idea general, la filosofía de trabajo de nuestro equipo es llevar la atención médica y el diagnóstico al lugar de origen en donde están las enfermedades, usando las tecnologías de información y comunicación como la herramienta primordial para este propósito. De esa manera, cualquier enfermedad, en la medida que pueda ser diagnosticada a partir de un reconocimiento de imágenes, por ejemplo, podría tranquilamente ser resuelta y diagnosticada oportunamente de manera remota y tener una cobertura muy amplia sobre la población que lo padece. De esta manera podemos citar una lista relativamente grande de enfermedades que podríamos hoy por hoy resolver y atender oportunamente en los sitios más apartados: tuberculosis, parásitos intestinales, vaginosis bacteriana, cáncer de piel, cáncer de cuello uterino, malaria, por citar muchas más. Esta presentación la voy a centrar alrededor del problema de tuberculosis porque probablemente es el ejemplo más concreto y que puede sonar más convincente para aquellos de ustedes que tengan un interés en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones para lo que es telediagnóstico. El problema de tuberculosis no solamente es de nuestro país, es un problema global. 15 personas mueren en el mundo, una persona muere en el mundo cada 15 segundos víctima de tuberculosis. 2 de cada 3 personas en el mundo y 2 de cada 3 personas de los aquí presentes estamos infectados con tuberculosis. La bacteria está en nuestros pulmones en unas estructuras muy pequeñas llamadas granulomas y simplemente no nos enfermamos porque nuestro sistema inmune lo está conteniendo. Pero ante cualquier déficit inmunológico causado por desnutrición, estrés, adicción a drogas o algún tipo de inmunodeficiencia, la bacteria se reactiva y la enfermedad se vuelve activa. Cuando tenemos un paciente nuevo diagnosticado, esta es la experiencia del Programa Nacional de Control de Tuberculosis, empieza a recibir un esquema 1 durante un periodo de 6 meses con fármacos de primera línea. Si el paciente fracasa este esquema, pasa a recibir un tratamiento también con fármacos de segunda línea por 4 meses más. Si el paciente fracasa, ya tenemos 10 meses que el paciente ha estado recibiendo drogas de primera línea. Si el paciente fracasa a este esquema, es declarado multidrogo resistente, es decir, se sospecha o se tiene la evidencia clínica de que la bacteria que lo ha infectado es resistente a las drogas de primera línea y por lo tanto hay que darle drogas de segunda línea, en cuyo caso empieza un esquema llamado estandarizado por 18 meses. El costo de estos tratamientos oscila alrededor de $600 por paciente y el costo del estandarizado oscila alrededor de $5.000 a $6.000 por paciente. Si el paciente fracasa al esquema estandarizado, lo cual se detecta con una falta de mejoría al tercer mes de iniciado su tratamiento estandarizado, recién el paciente recibe la indicación de un tratamiento individualizado y para esto se le solicita tener un perfil de susceptibilidad a drogas. Este tratamiento puede costar entre $15.000 a $20.000 por paciente. Tratamiento completo.
Considerando de que al año tenemos 100.000 casos sintomáticos respiratorios y aproximadamente 60.000 a 50.000 casos de tuberculosis, y de ellos 6.000 son multidrogos resistentes, tomando en consideración los costos, tanto directos como indirectos, el gobierno gasta al año aproximadamente entre 100 y 150 millones de dólares, sin contar los costos de las vidas humanas ocasionadas que no tienen valor. El problema está en que estamos perdiendo un tiempo valioso en estos 10 meses para aquellos pacientes que son ya multidrogo resistentes. 10 meses en que el paciente no cura y está transmitiendo la enfermedad a todas las personas susceptibles. En el año 2000, nuestro equipo de investigación en la Universidad Cayetano Heredia desarrolló un método llamado MOTS, el cual en solo 7 días, a partir de una muestra directa de esputo y a un costo de $3 o un poco menos, se puede determinar si el paciente tiene una confirmación bacteriológica de tuberculosis y se puede determinar si el paciente es multidrogo resistente. Eso significa que en solo 7 días un paciente podría evitar este tortuoso tratamiento de 10 meses, mejorando sus probabilidades de curación y reduciendo la transmisión de la enfermedad. Si un paciente MDR recibiendo un tratamiento de drogas estandarizadas no cura al primer mes de iniciar su tratamiento, vean cómo se reduce la probabilidad. El eje vertical es la probabilidad de curación, el eje horizontal es el tiempo durante el tratamiento estandarizado, y podemos ver cómo decae notablemente y de manera exponencial la probabilidad de curación. Eso significa que la intervención oportuna, un diagnóstico muy rápido, es sumamente importante para mejorar las probabilidades de un paciente para curar. Los casos de tuberculosis extremadamente resistente, aquellas que son resistentes no solamente a las drogas de primera línea, sino también a inyectables, ciprofloxacinas, está aumentando de una manera alarmante. Podría pensarse que es consecuencia de nuestra vigilancia activa, pero también podría pensarse que estamos frente a una transmisión descontrolada de este tipo de enfermedad, la cual personalmente yo pienso que se está dando. A diferencia de otros países, en donde un paciente con tuberculosis es obligado a permanecer en cuarentena hasta que se reduce su capacidad infectiva, en el Perú nuestros pacientes, por diversos motivos que no vamos a discutir, están circulando libremente y transmitiendo esta enfermedad. Por lo tanto, es muy importante tomar medidas y tener una intervención que nos permita diagnosticar la tuberculosis y la multidrogo resistencia lo más pronto posible. El método MOTS, desarrollado en Cayetano en el año 2000, se basa sobre la particularidad que tiene el Mycobacterium tuberculosis de crecer en un caldo líquido formando estas estructuras microscópicas de tipo de cordones. Por suerte, estos cordones que se observan a los 7 días de un cultivo son muy específicos y característicos de Mycobacterium tuberculosis, de modo que un ojo humano experto o entrenado puede reconocerlo. El método MOTS consiste en depositar una muestra de esputo en una placa de 24 pozos, la muestra de esputo previamente decontaminada, ponerlo en incubación a 37 grados centígrados y al día 7 observar bajo un microscopio invertido. El microscopio invertido, a diferencia del microscopio directo, busca la observación desde abajo en lugar desde arriba, y la razón es que la tapa de esta placa, que lo vemos aquí, sufre una condensación en la parte interna y imposibilita verlo desde arriba, aparte de toda la columna del líquido, el buffer, el medio en el cual está creciendo la bacteria. Y Mycobacterium crece en el fondo. Pero bueno, el año pasado la Organización Mundial de la Salud declaró al método MOTS oficialmente como un método rápido para el diagnóstico de tuberculosis, y a inicios de este año, la nueva administración, la nueva presidencia del Instituto Nacional de Salud ha declarado al MOTS como prueba rápida oficial. Sin embargo, no es tan fácil. La decisión política tiene que tener un respaldo económico, y
Y decimos que no es tan fácil porque un microscopio invertido puede costar alrededor de $5.000, $8.000, y los técnicos humanos no son no abundan en las zonas más apartadas y más remotas. Frente a este problema, obviamente, la solución está en conseguir una alternativa de un microscopio invertido, y para eso desarrollamos una plataforma dual, que es un sistema económico que permite hacer no solamente microscopía invertida, sino también microscopía directa en sus dos fases, manual y digital, con la capacidad de poder capturar imágenes digitales como estas y poder ser transmitidas, ya sea por internet o por celular, a algún sitio apartado, remoto, en donde abunden los expertos, o en donde abunde un algoritmo de reconocimiento de imágenes experto que trabaje día y noche 24 horas. La primera alternativa para construir un microscopio económico simplemente es poner un sistema óptico y una cámara de digitalización por debajo, una computadora, y tenemos la imagen. De hecho, un microscopio directo, sencillamente, si lo invertimos, si le damos la vuelta, puede ser un microscopio invertido, pero ningún técnico de laboratorio va a querer usarlo teniendo la muestra de tuberculosis sobre su rostro. Entonces necesitamos tener una alternativa más segura. Y para eso empezamos a trabajar con diferentes prototipos, siempre buscando el aspecto económico. Y esa es una limitante de la ciencia en el país, lo cual yo verdaderamente felicito. Y es que debemos reconocer que cualquier innovación que hagamos en el país tiene que ir de la mano de un desarrollo que sea realizable económicamente. De modo que necesitamos buscar siempre los insumos más económicos, lo más simple posible, para que pueda llevarse a cabo. Un microscopio de juguete de $75 que lo fabrica la compañía Mattel, que hace la Barbie, simplemente se da la vuelta, una fuente de luz, un soporte, y ya tenemos un microscopio invertido. O este microscopio de 40 soles que lo vende la tienda Radio Shack de juguete, lo podemos ensamblar. Pero mejor aún, esta cámara digital, que es una cámara fotográfica, de video, graba voz, MP3, MP4, muchas cosas, $70, y lo conseguimos en Wilson. Entonces podemos remover el sistema óptico digital como está aquí, lo sustraemos de la cámara y lo incorporamos en una plataforma con algunos arreglos, y usamos la pantalla LED como nuestro sistema de visualización. Y así tenemos un microscopio de $400 digital con una gran y excelente capacidad para observar cultivos MOTS, y no solo eso, sino que puede digitalizar las imágenes en su memoria, luego de lo cual las podemos transmitir a un amigo, a un médico experto o a algún software especializado. Fue publicado en PLOS ONE. Y bueno, entonces la idea ahora era buscar reemplazar al técnico humano, y para eso teníamos que desarrollar un software. Voy a pasar muy rápido en los detalles, pero la idea es, fíjense, tuberculosis entre 7 y 10 días tiene esta característica morfológica, menos de 10 días, más de 10 días distinta. La única ventana de oportunidad de detectar tuberculosis es entre el día 7 y el día 10. Este es un cordón típico de Mycobacterium. Aquí hay aproximadamente de 700 a 1000 bacterias formando un cordón, y la idea es usar algoritmos matemáticos. Para conseguir un reconocimiento de patrones. Y así lo hicimos, analizando aproximadamente 1000 y pico de imágenes, tanto positivas como negativas. Podíamos ir reconociendo las características que tiene un cordón de tuberculosis: la forma, el espesor, la longitud, la refracción que tiene en el eje central, las puntas no son romas sino puntiagudas, etcétera, etcétera. Y con esto llegamos a desarrollar un algoritmo que podía tener una sensibilidad y especificidad
bastante interesante, capaz de diagnosticar Mycobacterium tuberculosis a partir de una imagen digital en apenas 15 segundos, con una sensibilidad de 99.7 y una especificidad de 99.4. Es decir, tan alto como un ser humano bastante bien entrenado. No solo eso, sino que era bueno para distinguir Mycobacterium tuberculosis de micobacterias atípicas como Kansassia, Avium, Cheronae, con estas especificidades bastante altas también. De modo que todo resultaba ahora en poner este sistema, este software automático en un sistema de cómputo, un clúster computacional, que se conecte ya sea a través de internet o a los celulares, a la fuente de origen donde se ha hecho el cultivo, donde se ha digitalizado la imagen y se ha transmitido, y el sistema devuelve un mensaje de texto al celular, devuelve un correo electrónico y publica el resultado en una página web, todo dentro de 1 minuto después de haber recibido la imagen. Esto es como luce actualmente el clúster de nuestro laboratorio, y lo que venimos realizando es una aplicación que nos va a permitir no solamente resolver el problema de tuberculosis, como lo decía al comienzo, sino gracias al CONCITEC y en los últimos convocatorias hemos venido desarrollando algoritmos que permiten reconocer, como dije en su momento, parásitos intestinales, malaria, y últimamente nos abocamos a tener algoritmos que puedan reconocer cáncer de cuello uterino y cáncer de piel. Particularmente el cáncer de cuello uterino es muy importante. En el Perú es la primera causa de cáncer en mujeres, mortalidad muy alta, y sucede que una muestra de Papa Nicolau tarda de 4 a 6 meses en llegar como resultado a la mujer si es que no se ha perdido en el camino. Y eso, por supuesto, como ustedes imaginarán, en los sitios más remotos es imposible en muchos casos volver a contactar a la mujer para hacerle saber si tiene o no tiene un problema neoplásico de cervix. De esa manera, con este algoritmo podrá hacerse el diagnóstico muy rápidamente, aún en ausencia de un inmunopatólogo in situ en el lugar apartado. Bastaría un técnico de laboratorio que haga o una enfermera obstetra de rango medio bajo que haga un hisopado, un extendido de la tinción, captura la imagen digital y remotamente el software hace el reconocimiento y puede dar el resultado. En conclusión, esto tiene mucho por crecer en la medida que podamos identificar enfermedades para las cuales podamos desarrollar softwares de reconocimiento. Esta plataforma puede crecer de manera modular y ampliar su cobertura a otros problemas. Gracias.